Bienvenidos al módulo 1. Investigación, el GPS de la carrera electoral. Las campañas políticas son proyectos detrás de los cuales hay sueños, intereses, expectativas, tanto de los candidatos como de la gente que los apoya. Pero también en una dimensión más pragmática, las campañas representan una cantidad cuantiosa de recursos, dinero, tiempo, esfuerzo y capital humano. Precisamente por todo esto que está en juego es que debemos hacer las cosas de la mejor manera posible. El primer paso para avanzar en la dirección correcta es hacer investigación. Con sus herramientas podemos conocer la realidad en la que nos encontramos. Esto nos permitirá, con la mayor fiabilidad posible, indagar y analizar distintos aspectos que son clave, como la situación de los candidatos, evaluación de los partidos, organizaciones e instituciones políticas y de gobierno, factores demográficos, respaldos políticos, preferencias de los ciudadanos y principales problemas de las comunidades. El análisis eficiente de esta información se debe convertir en la brújula que nos señalará el camino que debemos recorrer. Las campañas exitosas se construyen sobre estrategias poderosas que descansan sobre la base de una buena investigación. Ahora, entremos en materia. ¿Cómo hacer un perfil demográfico de los electores? Y más importante aún, ¿para qué nos sirve? Hace muchos años, cuando no existían las grandes ciudades y poblados, era más sencillo para los políticos conocer a casi todos los ciudadanos de primera mano. Hoy, esa posibilidad está reservada a muy pocos espacios. Sin embargo, gracias a la digitalización de los procesos y de la información, tenemos la posibilidad de contar con una gran cantidad de datos que, con la ayuda de herramientas tecnológicas, nos permiten generar una ficha técnica de cada uno de nuestros posibles votantes: nombres, apellidos, edad, preferencias, intereses, zona donde vive, religión, nivel de escolaridad, dónde trabaja, cuáles son sus principales problemas, un récord de cómo han sido sus inclinaciones políticas en el pasado, entre muchas más posibilidades, en función de la data que tengamos. Esto nos permitirá hacer una buena segmentación de nuestras audiencias, poder clasificarlos en perfiles comunes que nos permitan construir mensajes hechos a la medida y que tengan impacto. También es importante determinar el grupo de electores que ha votado históricamente por el partido político en el que militamos. Ese será nuestro voto duro. Quienes han votado por nosotros con alguna frecuencia, ese será nuestro voto blando. Y quienes cambian constantemente de preferencias, indecisos o independientes. Por supuesto, también debemos identificar a quienes nunca respaldarán nuestra opción, nuestros opositores. Conocer y tener identificados estos grupos nos da otra ventaja significativa. No solo podemos generar mensajes específicos por audiencia, también podemos hacer un mapa de esfuerzo. Es decir, con esta información podemos saber a qué electores debemos dedicarle más tiempo y en qué fase de la campaña debemos hablarle. Esto nos ayuda a ser más eficientes en la inversión del dinero, pero más importante aún, optimizar el recurso más valioso en campaña, el tiempo. Veamos. Por ejemplo, al comienzo de la campaña, no es recomendable enfocarse en convencer y movilizar a aquellos electores que son voto duro de nuestros contrincantes, nuestros adversarios. Sobre este grupo, lo más estratégico es dirigir comunicación que los inhiba de participar o votar por su preferencia. En conclusión, comencemos con las audiencias a las que llegar nos cuesta menos esfuerzo y nos da mayor retorno, y avancemos hacia el mayor esfuerzo con menor retorno en el transcurso de la campaña. Imaginemos que somos el director técnico del Fútbol Club Barcelona y enfrentamos un partido trascendental en nuestra carrera. La final de la Liga de Campeones de Europa, por ejemplo. Debemos pensar cuáles son las características de la cancha en la que jugaremos. Debemos pensar si la cancha es rápida, lenta, si tendremos apoyo en las gradas, si tendremos condiciones adversas. ¿Qué estrategia vamos a usar? ¿Cuáles son los principales atributos de nuestro adversario? ¿Cuáles son sus debilidades y cómo le haremos frente? ¿A quiénes convocamos? ¿Cuáles de nuestros jugadores están en su mejor momento y se adaptan a la estrategia que hemos planteado? Además de estas, hay muchas otras interrogantes a las que hay que dar respuesta para prepararnos adecuadamente. Debemos conocer los detalles del juego, manejar las estadísticas, conocer el clima y un largo etcétera. Si nuestra estrategia considera la mayor cantidad de información disponible, la analizamos correctamente y nuestros jugadores la ponen en marcha de manera disciplinada, nuestras posibilidades de éxito serán mucho mayores. Dejémosle la dirección del Fútbol Club Barcelona a los que saben de fútbol y volvamos a la arena política. Démosle una mirada al perfil demográfico de los votantes en las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Analizando en detalle estos resultados, podemos visualizar estrategias específicas que pudieran aplicarse para cada uno de los grupos. Por ejemplo, nos damos cuenta de que más de la mitad de las mujeres apoyaba la opción de Hillary Clinton, por lo que en su caso,
Ese segmento era clave para invertirle un esfuerzo grande, ya que constituía un terreno fértil para su mensaje. Como hemos visto, la investigación es clave para realizar este ejercicio de una manera exitosa. A lo largo de este módulo estaremos profundizando sobre el tema de la investigación. Aprenderemos herramientas, conceptos, modelos, no para sustituir el trabajo de los expertos en opinión pública ni encuestas, sino para poder tener herramientas para evaluar su desempeño y así sacarle mucho más provecho. Aunque para muchos de nosotros pueda parecer una obviedad, a lo largo de nuestra experiencia en más de 30 campañas en América Latina nos hemos encontrado con políticos, candidatos, jefes de campaña e incluso consultores que confunden y usan indistintamente conceptos como población, padrón electoral y votantes, entre otros. La población es el universo de personas que viven en el lugar donde se realiza la investigación. El padrón electoral es el grupo de individuos al que la legislación de cada país reconoce el derecho al sufragio activo para elegir a sus representantes, es decir, aquellos inscritos en el registro electoral y aquellos que pueden votar. Mientras que los votantes son aquellos que dentro del padrón electoral efectivamente ejercen su derecho al sufragio. Realización de un perfil de los votantes. Un estudio de opinión que nos sirva de base o un punto de referencia que nos permita fijar la situación de arranque es primordial para poder medir avances, cambios y retrocesos del panorama político, demográfico e ideológico, así como las preferencias de la gente. Los estudios de opinión muchas veces son usados por los candidatos como una herramienta de propaganda. Podemos ver campañas que se convierten en una carrera de caballos, en donde se disputa el premio a quien aparece de primero en más estudios, o quien es más querido, o quien es percibido con mejores atributos. Como herramienta publicitaria, cuando se opera correctamente y es creíble, tiene impacto, pero cuando se hace de mala manera, termina convirtiéndose en un mal chiste para la opinión pública. Sin embargo, el verdadero sentido de realizar un estudio de opinión es que se puedan obtener hallazgos sorprendentes que, desplegados en los mensajes correctos, puedan determinar el curso de nuestra campaña. Por eso, conocer lo que mueve al votante y cómo se afectan sus preferencias es un mantra que todos los que hacemos política deberíamos repetirnos a diario. Es tan neurálgico este principio que incluso antes de Cristo hay registro de documentos que ya lo señalaban. Cuando Cicerón escribió el libro Puntuario Electoral, un documento en el que le daba una serie de consejos y recomendaciones a su hermano, Marco Tulio Cicerón, para que ganara un espacio de representación pública en el consulado romano, entender y conocer a su electorado era uno de los puntos que le señalaba. La investigación nos da poder. Estas recomendaciones se le daban a los políticos de la época para ganar y conservar el dominio, y hoy siguen estando igual de vigentes. Una investigación eficiente debe ser capaz de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de candidato está buscando la gente y por qué? ¿Qué personajes son del agrado y el desagrado? ¿Y cuáles son los problemas que importan? Las respuestas a estas preguntas nos dan un poder tremendo y existen diversos métodos de investigación que pueden ayudarnos. Un estudio de opinión bien realizado, que nos arroje como resultado el sentir de la gente, se convierte en oro en las manos correctas. En la época moderna, los primeros estudios sobre el comportamiento del elector se realizaron a mediados de 1940 en los Estados Unidos. Arrojaron ciertos elementos explicativos y ofrecieron algunos argumentos sobre el comportamiento, la actitud y la conducta de los votantes en 3 teorías. La primera, la teoría del conductismo, señala que a todo estímulo le sigue una respuesta y que esa respuesta estará condicionada por las experiencias personales de cada individuo. Por ejemplo, en una comunidad pesquera, donde sus residentes perdieron sus viviendas por lluvias, seguramente se pondrán nerviosos cada vez que llueva. Mientras que en una comunidad agrícola las lluvias pueden representar florecimiento de sus cultivos y motivos de alegría. La segunda teoría es la del racionalismo. Considerando que el elector es un ser racional, sus actos responden a esa naturaleza. Por lo tanto, su inclinación política será el resultado del razonamiento de ventajas, desventajas, beneficios y riesgos que corren al momento de tomar una decisión. Por otra parte, tenemos la teoría cultural del sufragio. Según esta, la pertenencia de una persona a determinado grupo social o comunidad son factores que predisponen el voto. Por ejemplo, si la familia de un elector es políticamente activa y de ideologías de derecha, pues el votante está tradicionalmente habituado a ejercer su voto inclinado a las opciones de la derecha. Realizar de manera óptima un perfil de actitud de los votantes como parte del plan de investigación es fundamental para construir un plan de comunicación estratégico que sea efectivo en la campaña. En resumen, mientras tengamos más y mejor información de nuestros electores, podemos entenderlos mejor. Clasificar y segmentar a nuestras audiencias nos permite construir mensajes más poderosos y construir un mapa de esfuerzo para orientar mejor nuestros recursos. La investigación es el punto de partida para lograr una campaña electoral exitosa.